Los pilotos desdeñan a una mujer negra, pero cuando la aeronave se precipita, ella asume el mando y asombra al planeta. La sirena de emergencia del vuelo 837 atravesó el ambiente de la cabina como un alarido angustiado. Las luces rojas centelleaban enloquecidamente en el tablero de instrumentos mientras el Boeing 757 descendía vertiginosamente desde 10,000 metros de altura. En la cabina, el comandante Richards permanecía sin conocimiento, con sangre fluyendo de una herida en la frente, y el copiloto Bradley batallaba solitario contra los mandos que no obedecían. «Mayday, Mayday. Aquí el vuelo 837 de Pacific Airlines. Hemos perdido el dominio completo de la aeronave», gritó Bradley por la radio con voz quebrada por el terror. Entretanto, en la sección de pasajeros, 342 personas experimentaban sus momentos finales de horror. Las máscaras de oxígeno oscilaban violentamente, el equipaje se desplazaba por los corredores y los alaridos desesperados resonaban en toda la aeronave. Pero existía alguien allí que no clamaba. Diana Foster, de 34 años, se mantenía serena en el asiento 16A, observando cada movimiento del avión en descenso con la precisión técnica de quien había dedicado 15 años pilotando aeronaves militares. Sus ojos analizaban automáticamente los ángulos de caída, la velocidad del viento y el comportamiento de las superficies de control. Ella no solamente estaba observando el desastre, estaba computando soluciones. Apenas 2 horas previas, Diana había tratado de identificarse ante la tripulación de vuelo en el terminal. Como piloto comercial licenciada y exoficial de la Fuerza Aérea, era protocolo habitual identificarse cuando viajaba como pasajera, pero el comandante Richards apenas la observó. «Ah, claro», otra azafata que se considera piloto, le había murmurado a Bradley lo suficientemente audible para que Diana lo escuchara. «Estas cuotas de inclusión se están desbordando. Deja que ella se ubique allí atrás y simule que comprende de aviación». Bradley había reído. «Lo próximo será que desearán mujeres comandando los portaaviones». Diana no replicó. Solo sonrió cortésmente y se encaminó a su asiento, guardando esa humillación como combustible para algo más grande. Lo que esos hombres ignoraban era que ella había sido la primera mujer afrodescendiente en pilotar el caza F-22 Raptor en misiones de combate con más de 3,000 horas de vuelo y especialización en aterrizajes de emergencia imposibles. Ahora, mientras el avión descendía precipitadamente y los mismos hombres que la habían menospreciado gritaban solicitando auxilio en la cabina, Diana se desabrochó el cinturón de seguridad con una tranquilidad que alarmaba a los pasajeros circundantes. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si ya supiera exactamente lo que iba a suceder. La azafata corrió por el pasillo intentando calmar a los pasajeros en pánico. Diana la tomó gentilmente por el brazo. «Necesito llegar a la cabina ahora, señora». «Todos los pasajeros deben permanecer sentados durante la emergencia», gritó la azafata, su voz compitiendo con el ruido ensordecedor de las alarmas. Diana miró directamente a los ojos de la mujer desesperada. «Soy piloto certificada. Es miembro de la Fuerza Aérea. Si desean tener alguna posibilidad de sobrevivir, condúzcame allí». Durante un momento que duró una eternidad, la azafata vaciló. Luego, algo en la mirada serena y decidida de Diana la convenció. Ella asintió con la cabeza y comenzó a abrirse paso por el caótico pasillo. Mientras caminaba hacia la cabina, donde los mismos hombres que la habían humillado ahora luchaban desesperadamente contra la muerte, Diana no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Si te está agradando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple humillación se convertiría en el momento que cambiaría para siempre la vida de todos a bordo. Mientras Diana caminaba por el pasillo hacia la cabina, los gritos de terror de los pasajeros se mezclaban con el ensordecedor sonido de las alarmas, pero su mente estaba concentrada en algo mucho más allá del caos que la rodeaba. Estaba reviviendo cada segundo de aquella humillación de 2 horas atrás. En la puerta de embarque, el comandante Richards había sido aún más cruel de lo que ella había percibido inicialmente. Cuando Diana se acercó educadamente para identificarse como piloto certificada, él ni siquiera observó su licencia de piloto. «Mira, Bradley», había dicho, volviéndose hacia el copiloto con una sonrisa burlesca. «Otra de esas, pilotos de la inclusión que aparecieron después de que modificaran las normas. Apuesto a que ella voló 2 veces en un Cessna 152 y ahora se cree Tokun». Bradley había reído demasiado alto. «Tío, ¿recuerdas aquella mujer del mes pasado? Decía que era experimentada y casi destroza el avión al rodar hacia la pista. Estas cuotas se están volviendo una burla». «Exacto», continuó Richard dirigiéndose ahora directamente a Diana como si fuera una niña.
Cariño, sé que queréis sentiros importantes, pero esto es algo serio. Dejad que los hombres trabajen, ¿vale? Lo que más dolió no fueron las palabras, sino las risas. Otros pilotos que pasaban por la puerta comenzaron a prestar atención a la comedia. Uno de ellos incluso tomó una fotografía discreta, probablemente para compartirla en el grupo de WhatsApp con la broma sobre otra mujer que se cree piloto. Diana había tragado la humillación en silencio, pero por dentro se estaba encendiendo una llama. No tenía ni idea de a quién estaban menospreciando. Diana Foster no era una piloto cualquiera. Era la única mujer afrodescendiente que había comandado misiones de rescate en territorio hostil en Afganistán. Había aterrizado aviones de combate dañados en pistas improvisadas bajo fuego enemigo. Tenía más horas de vuelo en situaciones extremas que Richards y Bradley juntos. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras ella se alejaba, Richards gritó lo suficientemente alto como para que medio aeropuerto lo oyera. Princesa, cuando crezcas y quieras volar, ¿verdad? Búscame. Quizás te permita limpiar mi cabina. La carcajada que siguió resonó por la terminal como una bofetada pública. Los pasajeros se volvieron para mirar. Los niños preguntaron a sus padres qué estaba pasando. Diana sintió cada mirada de lástima, cada susurro de pobre chica. Ahora, 2 horas más tarde, mientras abría la puerta de la cabina donde los mismos hombres que la habían humillado luchaban desesperadamente contra la muerte, Diana no podía evitar la cruel ironía del destino. Bradley estaba solo a los mandos, con el sudor corriéndole por la cara y las manos temblando violentamente sobre los controles. Richards yacía inconsciente, con sangre brotando de un profundo corte en la frente, donde se había golpeado durante la primera violenta turbulencia. «No puedo, no puedo», gritaba Bradley por la radio. «Lo hemos perdido todo. Hidráulica, electricidad, navegación. Estamos en caída libre». Cuando Diana entró en la cabina, Bradley la miró con absoluta desesperación, sin reconocerla inmediatamente. «¿Eres piloto? Por favor, dime que sabes lo que estás haciendo». Por un breve instante, Diana consideró recordarle exactamente quién era ella. Consideró mencionar los comentarios sobre cuotas de inclusión y princesa. Consideró dejar que el peso de la ironía lo aplastara por completo, pero 342 vidas estaban en sus manos. «Sal de la silla», dijo ella con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de él. «Ahora». Bradley dudó un segundo, sus ojos finalmente reconociendo el rostro de la mujer a la que había humillado en el aeropuerto. El impacto fue evidente. La misma princesa a la que había mandado madurar era ahora literalmente lo único que se interponía entre ellos y una muerte segura. Tú eres, balbuceó él. «La piloto de inclusión que va a salvarte la vida», completó Diana, tomando los mandos con movimientos precisos y seguros. Cada nueva humillación que ella había sufrido en las últimas horas solo alimentaba algo dentro de ella que aquellos hombres arrogantes no podían ver. Una determinación forjada en el fuego de 1000 batallas que ellos nunca se atreverían a enfrentar. Lo que no sabían era que cada palabra de desprecio solo había preparado el terreno para el momento en que descubrirían quién estaba realmente al mando. Diana tomó los controles del Boeing con la precisión de un cirujano. Sus dedos se deslizaron por los instrumentos con una familiaridad que dejó a Bradley boquiabierto. Cada movimiento era calculado, seguro, como si ella hubiera nacido en esa cabina. «Estabilizando altitud a 8,000 metros», murmuró ella, ajustando los alerones manualmente. «El sistema hidráulico principal está muerto, pero el secundario aún responde. Bradley, necesito que supervises la presión del combustible mientras yo trabajo en los controles de vuelo». Bradley obedeció automáticamente, con las manos aún temblando. El contraste era brutal. 2 horas antes se burlaba de ella como una piloto de cuota. Ahora dependía de ella para sobrevivir. Pero lo que realmente atormentaba a Diana no eran solo los insultos de Richards y Bradley, era la reacción de todos los demás en el aeropuerto que habían presenciado la humillación. Cuando Richards gritó, princesa, quizás te permita limpiar mi cabina», otros 4 pilotos de Pacific Airlines que estaban en la puerta de embarque estallaron en carcajadas. Uno de ellos incluso lo había grabado discretamente con su teléfono móvil, probablemente para compartirlo con el grupo de verdaderos pilotos de la empresa. «Tío, esa ha estado buena», se había reído el comandante Morrison, un veterano de 20 años en la compañía. «Estas mujeres creen que volar es como conducir un Uber». Lo peor fue cuando la supervisora de vuelo, Rebecca Wells, una de las pocas mujeres en un puesto de mando, pasó por delante del grupo y no dijo absolutamente nada. Solo bajó la mirada y aceleró el paso como si no hubiera visto ni oído nada.
La hermandad femenina que Diana esperaba encontrar simplemente no existía cuando los prejuicios venían de arriba. «Déjala que lo intente», había dicho Richards, lo suficientemente alto como para que Diana lo oyera. Cuando se estrelle en la primera turbulencia seria, recordará que el lugar de una mujer es sirviendo café, no pilotando aviones. Lo que ninguno de ellos sabía era que Diana Foster había comandado misiones de rescate en territorio hostil durante 5 años consecutivos. Había aterrizado cazas F-22 averiados en pistas improvisadas bajo fuego enemigo en Afganistán. Sus manos habían guiado aviones a través de tormentas de arena que cegaban los instrumentos, a través de zonas de guerra donde un error de cálculo significaba la muerte instantánea. Ella se había graduado primera de su clase en la Academia de la Fuerza Aérea, batiendo récord de precisión en simulacros de emergencia. Sus instructores la llamaban hielo líquido, fría bajo presión, pero fluida en cualquier situación. Ahora, mientras estabilizaba el Boeing en caída libre, Diana no podía evitar una sonrisa irónica. «Primera turbulencia grave», había dicho Richards. Bueno, aquí estaba ella. «Diana», dijo Bradley con voz más respetuosa ahora. «Nunca había visto a nadie tomar los mandos así. ¿Dónde has aprendido eso?» Ella ni siquiera lo miró. En lugares donde hombres como tú y Richards nunca se atreverían a poner un pie. La verdad era que Diana había dejado la Fuerza Aérea no por incompetencia, sino por frustración. Después de 5 años salvando vidas y sirviendo a su país, había sido pasada por alto para un ascenso 3 veces consecutivas, siempre en favor de hombres blancos con menos experiencia y peores evaluaciones. La explicación oficial era siempre la misma. ¿Necesita desarrollar más liderazgo o necesita demostrar mayor control sobre las tropas? Cuando finalmente recibió un ascenso, fue a un puesto administrativo, lejos de los cielos, lejos de la acción, básicamente un armario donde la militar más condecorada de su promoción podía ser discretamente olvidada. Fue entonces cuando Diana tomó la decisión más difícil de su vida, dejar la carrera militar e intentar la aviación civil. Pensó que en el sector privado el mérito hablaría más alto que los prejuicios. ¡Qué equivocada estaba! «Combustible crítico», anunció Bradley interrumpiendo sus recuerdos. «Quizás tengamos 15 minutos de vuelo». Diana miró por la ventana de la cabina. Debajo de ellos, solo montañas cubiertas de nieve y densos bosques se extendían hasta el horizonte. No había aeropuertos grandes en 300 kilómetros en ninguna dirección, pero había algo que ella había notado en el mapa durante la sesión informativa de seguridad, una información que su experiencia militar le había enseñado a memorizar siempre. Una pequeña pista de aterrizaje militar abandonada, construida durante la Guerra Fría y olvidada por los mapas civiles modernos. «Bradley, quiero que te pongas en contacto con la torre de control de Denver. Diles que estamos declarando emergencia máxima y que necesitamos todos los recursos de rescate disponibles dirigidos a las coordenadas que te voy a dar». «¿Qué coordenadas?» «No hay nada en esta región». Diana ajustó el rumbo del avión con un movimiento suave pero decidido. «¿Confías en mí o prefieres que llame a Richards para que se haga cargo?» Bradley miró al comandante que seguía inconsciente y negó rápidamente con la cabeza. «No, tú estás al mando». Por primera vez desde que había entrado en la cabina, Diana sonrió de verdad. «Ahora lo entiendes». Lo que Bradley no sabía era que Diana no solo estaba pilotando el avión, ella estaba ejecutando un plan que comenzó a formarse en su mente en el momento exacto en que Richards la humilló en el aeropuerto. No era un plan de venganza, sino algo mucho más poderoso, un plan de redención total. Cada movimiento que hacía con los controles estaba calculado no solo para salvar el avión, sino para demostrar de forma irrefutable que los hombres que la habían despreciado habían cometido el mayor error de sus vidas profesionales. La mujer a la que ellos llamaban princesa y a la que habían mandado madurar, ahora tenía en sus manos no solo 342 vidas, sino el destino profesional de todos los hombres que habían dudado de su competencia. Y Diana Foster estaba a punto de convertir la humillación más dolorosa de su vida en la victoria más espectacular que la aviación civil había presenciado jamás. Con solo 12 minutos de combustible restante, Diana divisó la pista militar abandonada que se alzaba entre las montañas como una cicatriz gris en medio de la inmensidad blanca. 1,200 metros de hormigón agrietado, exactamente la mitad de la longitud necesaria para un Boeing 757 en condiciones normales. «Esto es un suicidio», murmuró Bradley con las manos sudando en los controles secundarios. «Ningún piloto comercial intentaría esto». Diana ajustó los alerones manualmente, con los ojos calculando ángulos de descenso imposibles. «Tienes razón, ningún piloto comercial lo intentaría». Lo que Bradley no entendía era que Diana Foster no era solo una piloto comercial,
Era una veterana de guerra que había aterrizado cazas dañados en pistas improvisadas bajo fuego enemigo. En Afganistán, había comandado misiones de rescate en las que un error de cálculo significaba la muerte instantánea para su equipo. Mayday, Mayday. Aquí vuelo 837 en aproximación final para aterrizaje de emergencia, transmitió Bradley con voz quebrada. Vuelo 837, aquí Torre de Denver. Confirmamos intento de aterrizaje en la pista militar abandonada sección 16. Esa pista no está autorizada para aeronaves comerciales. Diana tomó la radio de las temblorosas manos de Bradley. Torre de Denver, aquí la comandante Diana Foster, oficial certificada de la Fuerza Aérea con autorización para aterrizajes de emergencia en territorio militar. Declaro estado de emergencia máxima y asumo toda la responsabilidad de esta operación. Un silencio tenso se apoderó de la radio. Después, comandante Foster, confirmamos su identificación en nuestros registros. Autorización concedida. Buena suerte. Bradley miró a Diana con los ojos muy abiertos. Comandante, usted es oficial militar. En ese momento el comandante Richards comenzó a recuperar la conciencia, gimiendo en voz baja mientras intentaba enfocar sus ojos nublados. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Richards, dijo Bradley con la voz temblorosa por una mezcla de terror y reverencia. La pasajera, ella es comandante de la Fuerza Aérea. Ella está intentando salvarnos. Richards intentó incorporarse con la sangre aún goteando por la frente. Sus ojos encontraron a Diana en los controles principales y lentamente la comprensión comenzó a formarse en su mente confusa. La misma mujer a la que había humillado, llamado princesa y mandado madurar, ahora dirigía una operación de aterrizaje que pocos pilotos en el mundo se atreverían a intentar. No, no puede ser, susurró Richards con el color desapareciendo por completo de su rostro. Diana mantuvo la mirada fija en los instrumentos. 6 minutos para el impacto. Bradley, quiero que controles la velocidad de descenso. Richards, si consigues mantener la conciencia, observa la presión hidráulica. El avión atravesó las nubes bajas, revelando la pista militar debajo como una estrecha línea que desafiaba la física. Diana ajustó los controles con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado en base a miles de horas de experiencia en situaciones imposibles. Velocidad 180 nudos. 170, 160, murmuró Bradley, su voz hipnotizada por la absoluta competencia que estaba presenciando. En la cabina de pasajeros, un silencio mortal se había apoderado de todos. 342 personas sentían que el avión descendía en un ángulo que desafiaba todo lo que sabían sobre los vuelos comerciales, pero de alguna manera mantenía una estabilidad que solo podía provenir de manos excepcionalmente experimentadas. 50 metros. 40, 30. Continuó contando Bradley con la voz ahora llena de admiración y terror. Diana levantó el morro del avión en el último segundo, ejecutando un flare perfecto que suavizó el impacto. Las ruedas principales tocaron el hormigón con un rugido ensordecedor, seguidas por la rueda del morro. Inmediatamente ella accionó los frenos inversos con toda la fuerza. El Boeing se deslizó por la corta pista como una bala, con chispas saliendo de las ruedas sobrecalentadas. Diana mantuvo el control total de la aeronave, ajustando la dirección con micromovimientos en el pedal del timón. Con solo 50 metros de pista restantes, el avión finalmente se detuvo. El silencio absoluto se apoderó de la cabina. Bradley miraba a Diana como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban violentamente mientras se quitaba los auriculares. Yo nunca había visto nada igual en mi vida. Richards, ahora completamente lúcido, estaba en estado de shock total. El hombre que 2 horas antes se había burlado de ella llamándola piloto de cuota, acababa de presenciar el aterrizaje más técnicamente perfecto de su carrera de 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Richards con la voz reducida a un susurro entrecortado. Diana apagó los sistemas principales metódicamente, cada movimiento demostrando la competencia que aquellos hombres habían sido demasiado arrogantes para reconocer. 15 años de entrenamiento militar, 5 años al mando de misiones de combate, 3,500 horas de vuelo en condiciones extremas. Ella se volvió para mirarlos directamente. Todo lo que podrían haber descubierto si se hubieran molestado en mirar mi expediente de cualificaciones, en lugar de asumir que solo era otra piloto de inclusión. La puerta de la cabina se abrió y la azafata entró con lágrimas corriendo por su rostro. Comandante Foster, todos los pasajeros están bien. Los servicios de emergencia están en camino. Comandante Foster,
repitió Richards mientras la realidad lo golpeaba como una bofetada. Ustedes realmente. La primera mujer afrodescendiente en pilotar cazas F-22 en territorio hostil, completó Diana con calma, condecorada con la Medalla de Honor por 5 misiones de rescate exitosas, instructora certificada para aterrizajes de emergencia extremos. Bradley se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Afuera, las sirenas de las ambulancias y los camiones de bomberos se acercaban. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar la cabina, pero dentro solo el peso de la humillación total y la justicia servida a la temperatura perfecta flotaba en el aire. «Me llamaron princesa», dijo Diana, levantándose de su asiento con absoluta dignidad. «Dijeron que las mujeres como yo solo sirven para limpiar cabinas». Ella hizo una pausa mirando directamente a Richards. «Bueno, acabo de limpiar el desastre que ustedes han montado». Richards intentó hablar, pero no le salían las palabras. La mujer a la que había despreciado públicamente acababa de salvarle la vida a él y a otras 341 personas con una demostración de habilidad que él nunca podría igualar. Mientras los equipos de rescate se acercaban y la realidad de lo que había sucedido comenzaba a establecerse, una única verdad resonaba en el silencio de la cabina. La misma competencia que ellos habían sido demasiado arrogantes para reconocer ahora sería imposible de ignorar. Y el mundo entero estaba a punto de descubrir exactamente quiénes eran los verdaderos profesionales en esa cabina. 6 meses después del aterrizaje milagroso que salvó 342 vidas, Diana Foster estaba en el escenario principal de la Convención Internacional de Aviación, aplaudida de pie por más de 5,000 pilotos y ejecutivos de aerolíneas de todo el mundo. «Damas y caballeros», anunció el presidente de la Asociación Mundial de Pilotos, «les presento a la comandante Diana Foster, la primera persona en la historia de la aviación civil en realizar un aterrizaje de emergencia en una pista militar abandonada sin perder una sola vida». La ovación duró 4 minutos completos. Los flashes de las cámaras iluminaban el auditorio mientras Diana, ahora vestida con el uniforme oficial de comandante de Pacific Airlines, la misma compañía en la que había sido humillada, caminaba con absoluta dignidad hacia el micrófono. «Hace 7 meses», comenzó ella, con su voz resonando en el auditorio en absoluto silencio, «2 hombres me dijeron que el lugar de una mujer era servir café, no pilotar aviones». Hizo una pausa dejando que las palabras calaran en la audiencia. «Hoy dirijo la flota de emergencia de Pacific Airlines y entreno a pilotos para situaciones extremas». En el público, escondido en las últimas filas, Richards observaba con el rostro escondido entre las manos. Tras el aterrizaje de emergencia, una investigación interna de Pacific Airlines había revelado no solo su incompetencia técnica durante la crisis, sino también un historial de comportamiento discriminatorio documentado por varias empleadas a lo largo de los años. La investigación administrativa descubrió que Richards había falsificado horas de vuelo en su currículum y que su licencia para vuelos comerciales había caducado técnicamente 2 años antes. La empresa, tratando de evitar un escándalo mayor, lo había despedido silenciosamente por cuestiones disciplinarias. Ninguna otra aerolínea había aceptado contratarlo. Bradley, por su parte, había sido degradado a copiloto de vuelos nacionales de corta distancia. Durante las declaraciones internas, varios compañeros denunciaron su comportamiento misógino y racista, incluido el incidente en el aeropuerto que había sido parcialmente filmado por los pasajeros y se había vuelto viral en las redes sociales con la etiqueta #piloto prejuicioso. La aviación no tiene que ver con el género, el color o el origen social, continuó Diana desde el escenario. Se trata de la competencia, la formación y el valor para tomar las decisiones correctas bajo una presión extrema. La transformación de Pacific Airlines había sido radical. La empresa, que en un principio intentó minimizar el escándalo, se vio obligada a reevaluar por completo sus políticas tras la presión pública. Diana no solo fue ascendida a comandante principal, sino que ahora también dirigía el nuevo programa de diversidad y excelencia en la aviación de la compañía. 95 personas de minorías étnicas se han unido a nuestro equipo de pilotos en los últimos 6 meses, había anunciado el director ejecutivo de Pacific Airlines la semana anterior, y nuestra tasa de incidentes se ha reducido a 0 desde que implementamos los nuevos protocolos de entrenamiento desarrollados por la comandante Foster. El programa de formación creado por Diana, basado en su experiencia militar y en situaciones de combate, se había convertido en una referencia mundial. Aerolíneas de 43 países solicitaron la licencia de sus métodos. El protocolo Foster era ahora materia obligatoria en las escuelas de aviación.
En el escenario de la convención, Diana miró directamente a la cámara que transmitía en vivo a 120 países. Para todas las niñas afrodescendientes a las que les han dicho que no son material de liderazgo, para todas las mujeres que han escuchado que no tienen el perfil, les digo, su competencia hablará más alto que cualquier prejuicio. El público volvió a estallar en aplausos. En las redes sociales, el vídeo ya acumulaba millones de visitas con comentarios de mujeres de todo el mundo que compartían sus propias historias de superación. Rebecca Wells, la supervisora que había presenciado la humillación de Diana en el aeropuerto y no había hecho nada, había dimitido de Pacific Airlines una semana después del incidente. En una entrevista con un periódico admitió, «No tuve el valor de defender lo que era correcto. Vivir con esa cobardía después de ver su grandeza me hizo imposible seguir en la empresa». 3 de los 4 pilotos que se rieron de la humillación de Diana en la puerta de embarque fueron trasladados a vuelos nocturnos de carga, el peor puesto en la jerarquía de la aviación comercial. El cuarto pidió el traslado a otra compañía cuando sus propios compañeros comenzaron a aislarlo socialmente. Pero el cambio más importante, continuó Diana, no se produjo en las salas de reuniones ni en los manuales de formación. Se produjo en la mente de toda una generación de jóvenes que ahora saben que el cielo no tiene límites de género ni de color. La Fundación Diana Foster para la Aviación Inclusiva, creada con el dinero del premio internacional que ella recibió, ya había concedido becas de aviación a 230 jóvenes de comunidades marginadas. 15 de ellas ya se habían graduado y trabajaban como pilotos comerciales. Richards, todavía entre el público, se levantó discretamente y comenzó a salir del auditorio. No podía seguir mirando. Su propia arrogancia había creado la leyenda que ahora lo atormentaba todos los días. En los grupos de WhatsApp de pilotos, su nombre se había convertido en sinónimo de incompetencia. Su esposa había pedido divorcio después de que el vídeo de la humillación se hiciera viral en sus círculos sociales. «Hay una lección final que aprendí aquel terrible día», dijo Diana al concluir su discurso. «La mejor venganza nunca es destruir a quien te ha hecho daño. La mejor venganza es volverse tan extraordinariamente competente que la propia existencia de tu éxito exponga la pequeñez de quienes dudaron de ti». Diana bajó del escenario entre una ovación de 10 minutos. Los periodistas la rodearon inmediatamente, pero ella pasó entre ellos y se dirigió hacia un grupo de 15 jóvenes pilotos, todas mujeres afrodescendientes, latinas y asiáticas, que esperaban con sus nuevos uniformes de Pacific Airlines. ¿Listas para continuación de la historia de Diana Foster? ¿Listas para cambiar el mundo?, preguntó Diana con una sonrisa que irradiaba confianza y determinación. Las 15 jóvenes pilotos asintieron con entusiasmo, sus rostros reflejando la misma determinación que Diana había llevado consigo durante todos estos años. Entre ellas estaba María González, de 23 años, hija de inmigrantes mexicanos que había crecido viendo a su madre limpiar oficinas para pagar sus estudios de aviación. «Comandante Foster», dijo María con lágrimas en los ojos, «mi padre me dijo que las mujeres como nosotras solo podemos aspirar a ser azafatas. Hoy le envié una foto mía con este uniforme de piloto». Diana puso su mano en el hombro de María. «¿Y qué te respondió?» «Que está orgulloso de haberse equivocado tan hermosamente». Las risas y lágrimas se mezclaron en el grupo. Diana sabía que cada una de esas jóvenes tenía su propia historia de superación, su propio Richards que había tratado de cortarles las alas antes de que pudieran volar. «Escúchenme bien», dijo Diana, dirigiéndose a todas. «En los próximos meses van a enfrentar pilotos que van a cuestionar su competencia. Van a escuchar susurros sobre cuotas y privilegios. Van a sentir que tienen que demostrar el doble para ser consideradas la mitad de buenas». Las jóvenes la miraron con atención absoluta. Pero recuerden siempre esto, Richards y Bradley no eran pilotos malvados. Eran pilotos promedio que se creían superiores por el color de su piel y su género. La mediocridad arrogante es el verdadero enemigo del progreso. En las redes sociales, el hashtag #Comandante Foster se había convertido en tendencia mundial. Millones de mujeres compartían sus propias historias de superación, creando una ola de inspiración que trascendía la aviación. 6 meses después de aquella convención, Diana recibió una llamada inesperada. Era Bradley. «Comandante Foster», dijo con voz humilde, «sé que no tengo derecho a llamarla después de lo que hice, pero necesito decirle algo». Diana escuchó en silencio. «Mi hija de 12 años vio el vídeo de su rescate en YouTube. Ahora dice que quiere ser piloto como usted. Le está yendo muy bien en matemáticas y física porque dice que la comandante Diana le enseñó que las mujeres también pueden salvar vidas en el cielo». Diana sonrió. «¿Y qué le parece eso, Bradley?»
Me parece que mi hija tiene mejor criterio que su padre. Comandante, si alguna vez necesita una recomendación para su fundación o si puedo ayudar de alguna manera a compensar el daño que causé, por favor permítame hacerlo. Bradley, respondió Diana, la mejor manera de compensar un error es asegurarse de que las siguientes generaciones no lo cometan. 2 años después, Diana fue nombrada la primera directora afrodescendiente de seguridad aérea internacional. Su primer acto oficial fue establecer el Protocolo Mundial Antidiscriminación en la Aviación, conocido como los estándares Foster. Richards nunca volvió a pilotar profesionalmente. Trabajaba ahora como instructor de vuelo en una pequeña escuela de aviación en un pueblo rural, donde sus estudiantes no sabían nada sobre su pasado. Paradójicamente, había descubierto que enseñar a jóvenes pilotos le daba más satisfacción que toda su carrera anterior. Un día, una estudiante afrodescendiente llegó a su escuela. Cuando ella mencionó que su inspiración era la comandante Diana Foster, Richard sintió un nudo en el estómago. ¿La conoce?, preguntó la joven con admiración. Richards hizo una pausa larga. Sí, la conozco. Es la mejor piloto que he visto en mi vida. Si quieres ser como ella, tendrás que trabajar muy duro y nunca permitir que nadie te diga que no puedes hacerlo. La joven sonrió. Eso es exactamente lo que ella dice en sus conferencias. Aquella noche, Richards escribió una carta que nunca envió. Comandante Foster, no espero su perdón, pero necesito que sepa que su grandeza no solo salvó 342 vidas aquel día. Salvó la mía también. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en humillar a otros, sino en elevarse por encima de las humillaciones. Gracias por mostrarme lo que significa ser un verdadero profesional. La historia de Diana Foster se había convertido en leyenda, pero ella sabía que su mayor victoria no había sido demostrar que estaba en lo correcto. Su mayor victoria había sido crear un mundo donde futuras generaciones de mujeres no tendrían que demostrar lo que ella había tenido que demostrar. Y en el cielo, cada vez que una mujer piloto tomaba los controles de una aeronave, llevaba consigo un poco del coraje que Diana Foster había mostrado aquel día cuando la humillación se transformó en historia.